Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast y vamos a continuar con toda la información que se ha venido haciendo, difundiendo e intentando incluso explicar a través de los podcasts anteriores. Comenzamos hablando de los periodos de la filosofía analítica. Conjuntamente, te he platicado que la filosofía analítica fue una corriente de pensamiento, una familia de filósofos interesados en el estudio lógico del lenguaje, específicamente el lenguaje científico. Además, se ha establecido que la filosofía analítica forma parte de la filosofía de la ciencia. También te he platicado de que aquella familia de filósofos estaba conformada por Comte, Mach, Poincaré, Frege, Russell y Wittgenstein, destacando que Russell y Wittgenstein, influidos por las ideas de Gottlob Frege, añadieron ideas novedosas en su época mediante el atomismo lógico, así como la teoría pictórica del lenguaje. Ambos intentaron representar lógicamente las proposiciones acerca de la realidad, postulando, además, la existencia de un isomorfismo entre lenguaje y realidad. Así pues, las anteriores ideas fueron desarrolladas a profundidad por Wittgenstein en su tratado lógico-filosófico, del cual te hablé de manera general en estos últimos podcasts. El periodo que se abarcó ahí fue de finales de 1800 a 1920-1930. Ahora continuaré platicándote de la filosofía de la ciencia. Comenzamos. Después de los periodos clásicos continental y de la posguerra, de la filosofía analítica de estas etapas, mejor dicho de esta manera, la filosofía de la ciencia contó con una nueva división para su identificación. Lo anterior, teniendo en cuenta y en parte el pensamiento heredado de los filósofos anteriores. De la misma forma en que cada época tuvo sus filósofos, de los cuales ya hablamos, esta nueva división de la filosofía de la ciencia tiene a los suyos. Con relación a lo anterior, se tiene el periodo clásico, que va de los años 20 a los 60, el periodo historicista, que va de los 60 a los 80, y el periodo contemporáneo o semántico, el cual abarca de los 80 hasta nuestros días, en relación con la filosofía de la ciencia. Te repito. Por esto es que te platicaré del periodo clásico y, en efecto, del Círculo de Viena y Rudolf Carnap. Hablemos primero del Círculo de Viena. Esencialmente, el Círculo de Viena estaba formado por varios filósofos, tanto analíticos como de la ciencia, y se reunían en una casa para discutir cuestiones de lenguaje y ciencia. Así pues, postulaban una verificabilidad de la ciencia, es decir, que las proposiciones científicas pudieran ser verificadas mediante observaciones o experimentos. Lo anterior era entendido también como significación empírica, pues recuerda que el Círculo de Viena tenía como método el análisis lógico del lenguaje. La diferencia principal entre la filosofía propuesta por el Círculo de Viena y la filosofía tradicional radica en que, mientras esta última, la filosofía tradicional, busca el fin último de las cosas, aquella no. La filosofía del Círculo de Viena no. Aquella tenía a la ciencia como objeto de conocimiento, empleando un método científico para filosofar. Eso es lo interesante que tiene el Círculo de Viena.
La causa por la cual se desintegró el Círculo de Viena fue por el inicio de la Segunda Guerra y una persecución nazi. De hecho, algunos miembros por ahí fallecieron en ese entonces. Otros más fueron a diversos países donde pues tuvieron influencia en el pensamiento filosófico. Uno de estas cuestiones, la forma en que fue creado y una de las personas que influyó con sus ideas en el Círculo de Viena fue Rudolf Carnap, a quien veremos a continuación. Rudolf Carnap existió de 1891 a 1970. Este filósofo tuvo una postura muy en contra de la metafísica. También fue creador del manifiesto del Círculo, redactor del manifiesto del Círculo de Viena. Esencialmente, la postura de Carnap hacia la metafísica iba encaminada a ver a la metafísica como una expresión de una actitud emotiva hacia la vida, no como una descripción de relaciones objetivas. Así pues, para Carnap, toda proposición debe ser susceptible de ser verificada empíricamente. Ya que abro cita del libro que hemos venido trabajando de filosofía de la ciencia en el siglo XX del Dr. Christian C. Carman, el cual señala que, asimismo, citando él propiamente, citando este doctor en palabras de Carnap, asimismo, un lenguaje consta de un vocabulario y una sintaxis. Un vocabulario es un conjunto de palabras que poseen significado. Una sintaxis es un conjunto de reglas para la formación de las proposiciones. Entonces, para Carnap, el lenguaje era un vocabulario y una sintaxis, ¿sí? El vocabulario eran las palabras con significado y la sintaxis eran reglas para formar proposiciones utilizando aquellas palabras con significado. Algo interesante que señalaba Carnap era la falta de significado de las proposiciones, a las cuales llamaba pseudoproposiciones. Lo que hacía era dividir a las proposiciones en proposiciones que, en efecto, podían ser verificadas empíricamente y por ello tenían un sentido. En cambio, en contraposición estaban esas pseudoproposiciones, las cuales podían tener una palabra cuyo significado fue atribuido erróneamente, mientras que a otras pseudoproposiciones, las palabras que forman esa pseudoproposición sí tenían significado, pero por haber faltado a las reglas de la sintaxis, la proposición deja de tener sentido. Respecto al primer tipo de proposiciones, Carnap señala que debe haber un retrotraimiento a otras palabras que nos ayuden a dotar esa palabra de significado. Y acuérdate que Carnap estaba en contra de la metafísica. Y para demostrar el sinsentido de las proposiciones metafísicas, Carnap pone de ejemplo la palabra Dios, entre muchas otras. Señala que la palabra Dios en el lenguaje metafísico designa algo que se encuentra más allá de la experiencia, ¿sí? Esta es una cita textual de las palabras de Carnap. Por ello, ahí radica la incorrecta atribución de significado de dicha palabra, pues al no tener un referente empírico ni tampoco puede ser posible un retrotraimiento para identificar otra palabra que la dote de significado, cualquier proposición que utilice la palabra Dios será una pseudoproposición. Aquí entra en juego la sintáctica y también la forma lógica. Por ejemplo, para determinar que efectivamente Dios tiene significado y en consecuencia la proposición que crea tiene también sentido, tendría que satisfacerse la fórmula lógica de que X es Dios. Pero al no tener un referente para determinar X y que se relacione con Dios, es que la proposición no tiene sentido. Sin embargo, dentro del uso mitológico de dicha palabra, decía Carnap que sí podía encontrarse un significado, mas no así en el uso metafísico que se le daba, ya que esta palabra, decía Carnap, se encuentra desposeída de significado. Es decir, no podíamos buscar, nosotros observar lo que era Dios. Para el segundo tipo de pseudoproposiciones, y para no aplicar un ejercicio hermenéutico que pudiera cambiar el significado o el sentido del texto, es que abro cita textual del libro referido hace unos momentos. Carnap reconoce un segundo género de pseudoproposiciones,
Aquí se ubican aquellas que constan de palabras con significado, pero reunidas de tal manera que el conjunto no tiene sentido. Aquí el error es sintáctico, no de vocabulario. Cierro cita. Por ejemplo, decir que José es Y nos demuestra que estamos ordenando mal las palabras. En consecuencia, no tiene sentido esa proposición. José es verde, José es azul, José es planeta. No tiene sentido esta proposición. Así pues, y en su aspecto esencial, ese era el pensamiento de Rudolf Carnap respecto a cómo las proposiciones metafísicas carecían de significado. Y en sí, lo que buscaba Carnap era reducir todos los conceptos y enunciados científicos a una base observacional. Es decir, que se encuentren en una realidad empírica. Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros. Lo anterior podía ser logrado utilizando el método del análisis lógico que proponía él y también el Círculo de Viena, y para efectos de diferenciar el conocimiento científico del metafísico. Estas son, a grandes rasgos, las ideas de Rudolf Carnap. Nos enfocamos un poco en el aspecto metafísico y en el sentido de las pseudoproposiciones, pues son las que reflejan de una manera un poco más práctica esas ideas de este filósofo. Ahora, esto a ti te puede servir para ir entendiendo que el lenguaje es importante en cualquier ciencia, en cualquier profesión. Entender la forma en que hablas, en que te comunicas y el significado que se le da a las palabras ayuda a que comuniques mejor lo que quieres decir. De eso se trata esto, ¿no? Que vayas entendiendo y, como diría o parafraseando a Rudolf Carnap, debemos dar un paso atrás y considerar el conocimiento que genera el abogado como un objeto propio de conocimiento y reflexión. Obvio, no un objeto de ciencia, sino un objeto de conocimiento respecto al sentido filosófico de la filosofía de la ciencia. Entonces, vamos partiendo, conociendo qué es esto de la filosofía de la ciencia para tales efectos de reflexión. Nos vemos en el siguiente podcast. Compártele esto al estudiante, al amigo, al que le guste este tema jurídico y quiera buscar un enfoque diferente. Entonces, ahí en las descripciones también están las redes sociales. Búscame, puedes agregarme y dale like a la página. Hasta luego.